escuchó a la senadora Pizarro, le ruego se refiera a lo que ella ha señalado. Gracias por atendernos, señor presidente del Congreso. Muy buenos días, Juan, mesa de trabajo, innumerable audiencia. Mil gracias por la amable invitación. Sí, alcancé a escuchar algo sobre la comisión primera. Hay que leer bien la ley. La ley lo que dice es que esa reforma laboral, si se acepta la apelación como en efecto se hizo, que entre otras cosas los mismos partidos de gobierno con un contrasentido se oponían a que se tramitara o se reviviera la reforma laboral aceptando la apelación. Por eso el debate duró varias horas, y la ley lo que dice es que el presidente del Senado escogerá una comisión constitucional diferente a la comisión en la cual se tramitó, o sea, diferente a la comisión séptima. De manera que, por eso, de acuerdo con la ley, escogí la comisión cuarta, que me parecía que es una comisión que no solamente daba las garantías, sino que conversé con varios de sus miembros y con su presidenta, y pues tenían toda la voluntad de tramitar una reforma laboral, como voluntad hemos tenido de tramitar una laboral. Recordemos que siendo yo presidente del partido, presentamos una reforma laboral para que se acumulara con la del gobierno, pero allá en la Cámara de Representantes nos la eliminaron rápidamente por esa actitud del gobierno nacional de pretender que el Congreso tiene que ser notario de sus iniciativas, y por eso los senadores de la Comisión Séptima optaron por hundirla, porque expresaron que no hubo ninguna posibilidad de conciliar y de concertar. De manera que lo primero que debo decir es que se mandó de acuerdo con la ley a la Comisión de Senado. Lo otro es el voto que ella expresaba, que el secretario general y el propio senador aclaró. Si el propio senador aclaró voto no, porque la senadora Pizarro insiste en que votó sí. De ninguna manera. Él pertenece a la bancada, además, de Cambio Radical, y esa bancada de Cambio Radical había tomado la decisión en bancada, como lo hicimos también en el Partido Conservador, de votar negativamente la consulta popular, la conformidad. El senador Edgar Díaz lo ha aclarado profusamente, votó negativo. No sé por qué insisten en cambiarle el voto desde los partidos de gobierno al senador Edgar Díaz. Son las 7:42. Yo le agradezco a la senadora María José Pizarro, que estuvo con nosotros esta mañana. Sabemos que se tiene que retirar para otros compromisos. Gracias por habernos dado su opinión. Seguimos con el señor presidente del Senado. Gracias, senadora Pizarro. A ustedes, muchísimas gracias, y con gusto siempre atenderles y expresar con ustedes mis opiniones. Un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, senadora. 7:43. Doctor Cepeda, la senadora Pizarro nos decía que ella había apelado, y veo una división. Expertos en ley quinta dicen no procede este tipo de apelaciones contra decisiones de la plenaria. ¿Cabía una apelación que ustedes estuvieran obligados a conceder? Porque se apeló sobre los votos, y consultado el equipo jurídico y el secretario general, que es el notario del Senado de la República, expresaron que no cabía esa apelación, y por eso de ninguna manera se dio, porque por la votación no se apela. Sí. Y la última pregunta sobre la votación, y ahora le queremos preguntar por las reacciones del presidente de la República. Lo acusan de que Marta Peralta no pudo venir, que había un senador en el recinto que no pudo votar, luego se vio que ese senador salió. Lo que nos han dicho unos expertos es, si unos senadores no están en el recinto, no es culpa de la mesa directiva, es culpa de los que no estuvieron en el recinto. Pero ¿qué decir frente a esa acusación de que no hubo suficientes garantías para que esos senadores y Marta Peralta en particular votara? Hay un adagio popular que dice: guerra avisada no mata soldado. Habíamos expresado, y el programa decía, que el día martes íbamos a discutir, como profusamente se discutió por más de 5 horas. Íbamos a hacer las posturas de los partidos, de los senadores, etcétera, y que ayer íbamos a votar, de manera que el deber era estar en el recinto.
y repito, la votación se cerró electrónicamente, manual queda abierta por minutos, y durante los 10 casi minutos que duró la trifulca esa en que querían obligar al secretario general a que cambiara un voto que un senador decía que era en el sentido negativo y querían obligarlo a que lo pusiera positivo, durante esos minutos no apareció ningún senador ni ninguna senadora, no apareció la senadora Marta Peralta, nadie llegó, de manera que pues ahí está, y pues 96 senadores sí estuvimos en el recinto porque estábamos advertidos que una vez termináramos la discusión de la apelación, inmediatamente votábamos, porque ya se había cerrado la discusión, votábamos la consulta. Y en esa apelación, Juan, lo que quedó claro es que ellos, porque no querían, ya después no querían la apelación, lo que quedó claro es que ellos querían una consulta a toda costa. Claro, querían la consulta a toda costa para efectos politiqueros, para que con $1 billón de los colombianos se fueran durante 3 meses a hacer campaña al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Por eso no querían nada diferente a una consulta popular. Y una consulta popular no obligaba sino a presentar un proyecto que comenzaba su ruta en el Senado en el Congreso de la República. De manera que eso era un fin politiquero. Cada oyente en este momento de la FM estaría pagando el casi $1 billón que cuesta la consulta popular. ¿Y pagando para qué? Para que se hiciera campaña política irregular. Señor y eso presidente, fue lo que se desmontó el día de ayer. Señor presidente del Congreso, ahora le pregunto, frente a su propia integridad y frente a su propio ser, lo acusaron de fraude, le dijeron malandrín, lo acusaron de corrupción. ¿Cómo va a proceder usted ante estas acusaciones que además se las han formulado de manera abierta frente al pueblo colombiano? Ya estamos acostumbrados a que no saben perder, ¿no? En que creen que todo es imposición al Congreso. Durante mi presidencia no hemos aceptado que el Congreso de Colombia sea apéndice y mucho menos notario del Ejecutivo. Hemos actuado con independencia. Ayer la democracia habló. La democracia habló, y la democracia habló con votos en el Senado de la República, y ahí está la votación legítima, certificada por el secretario general del Senado, la tengo en mi poder. Esa es la votación que ellos no aceptan. Eso es lo que ellos, luego de tratar de torcer votos, ahora no aceptan, que sufrieron una derrota porque el Senado de la República en su mayoría no quería una consulta politiquera. Senador Cepeda, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Varios senadores, como por ejemplo María José Pizarro, dicen que ha debido repetirse la votación ayer en la Cámara Alta, en el Senado, incluso para tener claro el sentido del voto del senador que dice que votó sí o que dice que votó no. ¿Usted cree que esa votación legalmente ha debido repetirse, o le parece que lo que ocurrió es lo correcto? Saludo especial para ti, Juan Carlos. No, consultado el secretario general y el equipo jurídico, pues la votación no se apela. Esa está la votación, y el sentido del voto, pues del senador, se dio cuando él aclaró de viva voz que había votado negativo. ¿No? ¿Para qué repetir una votación a ver si el senador había votado negativo y positivo, si él de viva voz lo aclaró y demostró que había votado negativamente, que había sido un error seguramente en Secretaría General, que era un voto manual además? Sí. Senador Cepeda, buenos días, los saluda William Calderón. Quisiera volver al punto de las reacciones que ha tenido el gobierno nacional frente a la estruendosa derrota que tuvo ayer en el Congreso de la República con el hundimiento de la consulta. El presidente Petro, en el trino que emite, en el mensaje que emite en X desde China, al final dice: Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse, usar el fraude. ¿Qué le responde usted al presidente Petro ante esa acusación tan directa? Eso se llama injuria y calumnia, desesperación, no tener claro el norte. Ahí está la votación clara, reflejada en las pantallas, y los votos manuales certificados por el secretario general del Senado. Eso, pues, demuestra una vez más, pues,
espíritu dictatorial de este gobierno, que cuando no se le atiende, entonces se cometieron toda su serie de hechos irregulares. Esa votación fue clara, transparente. Repito, la democracia habló ayer y ellos no aceptan los dictámenes de la democracia, y eso es claro y tienen que acatar. Dice usted, ante este mensaje del presidente Petro que está escrito en X, que es injuria y calumnia, es un delito que está contemplado en el Código Penal colombiano. ¿Va a proceder legalmente contra el presidente? Bueno, he pasado a los abogados, por eso de acudir a la comisión de acusaciones, no lo sé, pero se está haciendo el análisis, sí. Pues han escuchado ustedes al presidente del Congreso, don Daniel Jerez, usted que acompañó toda la sesión ayer. Por supuesto que sí. Doctor Efraín Cepeda, lo saluda Daniel Jerez. ¿Ha recibido usted de pronto amenazas, intimidaciones, de pronto amenazas de muerte luego de estas acusaciones que lanza directamente el ministro del Interior y el presidente Gustavo Petro en su contra, presidente? Hola Daniel, rato sin verte, solo hace 12 horas que solamente. No nos vemos. Sí, pues bueno, me fui, estuve en mi despacho con varios senadores que se acercaron, luego me fui a mi casa a grabar unos videos, a hacer unos X, y ahora pues atendiendo a los medios, y estoy saliendo en este momento. Apenas hasta ahora pues no las he recibido, pero seguramente estoy preparado para ello. Yo creo que esto tenemos que afrontarlo con entereza. La defensa de la democracia colombiana está por encima, y cuando juramos defender la Constitución y la ley, tenemos que hacerlo sin medir precisamente este tipo de amenazas como las que nos hizo, y es así el presidente Gustavo Petro con la bandera de guerra, con la espada de Bolívar, y amenazando con un golpe de Estado al Congreso de la República. Sí, presidente, y también se lo pregunto es porque, de acuerdo a lo que han dicho los integrantes del partido de gobierno y el propio gobierno nacional, es que hubo una jugadita por parte de la mesa directiva desde antes de la sesión, que era revivir la reforma laboral, presidente, para hundir posteriormente la consulta popular. ¿Qué responde usted ante esos señalamientos? ¿Es cierto que hubo una jugadita para que los senadores revivieran la reforma laboral y hundieran la consulta? Es una narrativa mentirosa, porque fueron ellos quienes presentaron la apelación a la reforma laboral. Y pues por supuesto, en el ánimo, como lo hemos tenido en el Partido Conservador, que existe una reforma laboral, decidimos una gran mayoría aprobar esa apelación. Por supuesto, pudo haber consideraciones de que si esa reforma se revivía, o sea, pasaba a penúltimo debate, ¿para qué la consulta de 3 meses más, de $1 billón de pesos, de unas preguntas que no iban a llegar a puerto final, porque 3,5 millones de votos ellos sabían que no los iban a lograr? Y estoy dejando aquí como mi último ápice de voz en este momento, y por eso la he tildado por consulta politiquera. Ellos no querían una reforma laboral en consulta popular, ellos querían elegir senadores, representantes y el próximo presidente de la República, y eso el Senado ayer no se los permitió. 7:53, acaban de escuchar ustedes al señor presidente del Senado, el doctor Efraín Cepeda, a quien le agradecemos esta entrevista, como él dice, con el último poquito de voz que le va quedando. Gracias, presidente Cepeda, por haber estado con nosotros esta mañana. Juan, a ti y a toda la mesa de trabajo y a los innumerables oyentes, muchísimas gracias. Son las 7:53. Para quienes apenas llegan a nuestra sintonía, yo les cuento qué ha pasado esta mañana después de recibir el informe detallado de lo que ocurrió. Hemos visto cada uno de los minutos críticos de esta jornada. Escuchamos al senador Germán Blanco, que de alguna manera tuvo que proteger al secretario general del Senado. El senador Germán Blanco había votado que no. Luego escuchamos a la senadora María José Pizarro, una de las voces más importantes del gobierno, explicando su postura. Luego escuchamos al presidente del Senado y saludamos en este momento al ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro Benedetti, buenos días.